La historia de la Biblia, volumen 1. Escrito por Basil Wolverton. Capítulo 1. En el principio. ¿Alguna vez has mirado la Tierra desde una colina, una montaña o un avión? Desde lugares tan altos, el planeta en el que vivimos se ve inmenso, aunque solo podamos ver una pequeña parte. Quizás te cueste imaginar cómo se pudo construir algo tan grande. Pero alguien lo planeó y lo construyó, igual que alguien planeó y construyó la casa en la que vives. ¿No te gustaría viajar al pasado y ver algunas de las cosas asombrosas que sucedieron antes de que la Tierra se convirtiera en lo que es ahora? ¿Y no te gustaría saber quién vivió en este planeta mucho antes de que los hombres vivieran aquí? ¿Y cómo y por qué llegaste aquí? Una máquina del tiempo. Entonces supongamos que tenemos una máquina maravillosa con la que podemos sintonizarnos con la corriente del tiempo, y una máquina que puede mostrar en su pantalla cosas que sucedieron mucho antes y cosas que sucederán en los años venideros. Supongamos que vives en un pequeño pueblo del Medio Oeste, de las zonas montañosas o de la costa del Pacífico de Estados Unidos, o de Canadá, y que te gustaría saber cómo era ese pueblo en el año 1800. Simplemente presionas un botón en la máquina del tiempo y le dices al micrófono de la máquina lo que quieres ver. La pantalla se ilumina con una imagen que no reconoces. Muestra principalmente un bosque profundo. Esta máquina simplemente no funciona como se supone que debería, piensas. Otra escena destella en la pantalla. Muestra lo mismo que antes, pero desde un lugar diferente. Ahora ves algo familiar, la gran colina justo al sur de tu pueblo. Y el agua es el río que fluye por ella. Pero allí no hay edificios. Ni calles ni coches. En cambio, está el denso bosque. ¿Pero qué son esas cosas en el pequeño claro a la orilla del río? Tipis. Ves unas figuras moviéndose lentamente, y a medida que la imagen de la máquina del tiempo se acerca para un primer plano, ves claramente, indios. Ahora te das cuenta de que tu pueblo ni siquiera había empezado a construirse en 1800. Así como hubo un tiempo en que tu pueblo, tus padres y tú no existían, también hubo un tiempo en que el planeta en el que vivimos ahora no existía. Y así como hubo una razón para que la Tierra existiera, hubo una razón para que tú existieras. ¿Sabes cuál fue? Si conoces la emocionante respuesta a esa pregunta, entonces posees una maravillosa pieza de sabiduría que la mayoría de la gente no tiene. La mayoría de los hombres considerados muy sabios no pueden decirte la verdad al respecto. Vamos a averiguarlo. Para descubrir qué sucedió realmente hace mucho tiempo, hablemos a la máquina del tiempo y pidamos que nos muestre cómo se veían las cosas antes de que existiera algo en el vasto espacio donde se encuentra nuestro universo actual. Nuestras mentes no pueden imaginar un periodo de tiempo tan largo. Pero si su mente pudiera comprender cuán lejos fue, ¿qué esperaría encontrar entonces? ¿Los llamados hombres de las cavernas que parecían gorilas? ¿Inmensos mares llenos de gusanos serpenteantes que luego se suponía que se convertirían en seres humanos? ¿Enormes masas de lava blanca e incandescente que se disparan a través del espacio para formar nuevos planetas? Observe la pantalla de la máquina del tiempo. Es completamente negra, como si se hubieran apagado todas las luces del universo. Está contemplando un espacio frío, vacío y negro como era antes de que las estrellas y los planetas existieran. Al principio, la pantalla se ve negra. Pero nuestros ojos están acostumbrados a ver solo cosas materiales. Ahora, al enfocar la pantalla con más intensidad, empezamos a percibir un brillo extraño y difuso que no se parece a nada material que hayamos visto antes. Primera de Juan 1, versículo 5, Juan 1, versículo 4. Emana de un personaje invisible, y gradualmente se extiende y se vuelve cada vez más brillante, llenando por completo la vasta extensión de la nada que al principio estaba ante nosotros. Cuando miramos por primera vez en esa oscuridad, parecía no haber nada en absoluto. Pero ahora sabemos que, después de todo, hay algo inmaterial ahí afuera. ¿Quién podría ser? Es Dios. En el principio, Dios. Dios tuvo que estar allí primero porque Él creó todo lo que alguna vez fue. Génesis 1, versículo 1. Probablemente una de las primeras cosas que uno se pregunta sobre Dios es de dónde vino. Él no vino de ningún lugar. Siempre ha existido. Es difícil para nosotros entenderlo. Debemos recordar que, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, Deuteronomio 29, versículo 29. Dios siempre fue y siempre será. Apocalipsis 1, versículo 8. ¿Cómo es Dios?
Sabemos cómo son las personas porque podemos verlas. Tus padres y hermanas, si tienes hermanos y hermanas, son una familia de seres humanos hechos de carne y sangre a la imagen o forma de Dios. Génesis 1, versículo 26. Dios no es solo una persona, sino que es realmente una familia, Efesios 3, versículo 15, de personas muy especiales hechas de espíritu. Juan 4, versículo 24. El espíritu es algo que nosotros los seres humanos usualmente no podemos ver, sentir ni oír. Es por eso que no puedes ver a Dios mirando al espacio de millones de años atrás, a pesar de que Dios era todo lo que existía entonces. Sin embargo, a menudo podemos ver las cosas que Dios produce. Sabemos de al menos dos seres espirituales ahora en la familia de Dios. Uno es Dios el Padre. El otro es Jesús el Hijo. Cada persona en la familia de Dios es llamada Dios, así como cada persona humana en tu familia es llamada por tu apellido. Dios el Padre y Jesús están compuestos de espíritu y son santos y perfectos. Su espíritu, como su luz que irradia de ellos, sale de ellos por todas partes y es llamado el Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 7. Ahora sabemos que hemos retrocedido en el tiempo lo más lejos que podemos ir y aún aprendemos algo. A continuación, deberíamos pedirle a nuestra máquina del tiempo que nos muestre algo de lo que sucedió entre ese tiempo y ahora, una era en la que Dios creó el gran universo en la vasta extensión del espacio. No sabemos exactamente cuándo se creó el universo ni cuánto tardó en formarse, así que, en lugar de pedirle a la máquina del tiempo que nos retrotraiga un número determinado de años, simplemente le pediremos que nos muestre una imagen del universo tal como era después de que Dios lo creara. Esto podría haber sido hace millones de años. Pero no lo sabemos con certeza. Mira ahora. Miren lo que aparece en la pantalla. La cortina negra del espacio insondable ahora está adornada con millones de motas y manchas de luz de diversos colores. Cada una de esas motas de luz brillante es un sol gigantesco y llameante de miles y miles de kilómetros de diámetro. Y aunque esos soles, o estrellas, parecen agrupados como cúmulos de diamantes en broches invaluables, están separados por miles de millones de kilómetros, Isaías 54, versículo 2. El universo es tan grande que solo podemos ver una parte de él. Su tremendo tamaño es algo que nuestras mentes humanas ni siquiera pueden comenzar a comprender. Esto debería darnos una idea de cuánto más sabio y poderoso es nuestro Creador que nosotros, Job 22, versículo 12 y capítulo 38, versículos del 4 al 6. En algún lugar de esos brillantes cúmulos de hermosas estrellas se creó nuestra Tierra. Los hombres. Entre millones de estrellas brillantes en la inmensidad del espacio se creó nuestra Tierra. Han pensado en varias ideas de cómo llegó a estar allí. Algunos incluso han sido lo suficientemente tontos como para afirmar que nuestro mundo, así como los otros cuerpos en los cielos, simplemente se crearon sin que Dios tuviera nada que ver con la creación. Esta idea tonta incluso se enseña en algunas de las escuelas más famosas de todo el mundo. Salmo 53, versículo 1. Como creó Dios la tierra no debería ser tan importante para nosotros ahora mismo como porque la creó. Si le pidiéramos a nuestra máquina del tiempo que nos mostrara una imagen de ella después de que se hizo, veríamos un gigantesco globo azul verde colgando en la respiración, una belleza impresionante contra esa maravillosa cortina negra y estrellada del espacio. No reconocerías ninguno de los continentes o marcas de nuestro planeta, porque cuando se formó por primera vez era bastante diferente. ¿Qué usó Dios para crear las estrellas, los planetas, los cometas y otros objetos del universo? Él tenía que tener material, así como los carpinteros o tu padre necesitaron material para construir la casa en la que vives. Hebreos 11, versículo 3. Dios mismo está compuesto de espíritu, como ya sabes. Su Espíritu Santo emana de él en todas partes del universo, así como la luz brilla de una lámpara en toda una habitación. Es algo misterioso y maravillosamente poderoso que los seres humanos no podemos describir porque nuestras mentes no son capaces de comprender mucho al respecto. El Espíritu Santo es algo que está en todas partes. Es la esencia misma de Dios que se desprende de él. Por medio de él, Dios creó y ahora controla y gobierna el universo y todo y a todos en él. Todo lo que existe fue hecho por él. Es lo más importante que hay. Ángeles. Cuando nuestro Creador usó a su Espíritu Santo para crear el universo, no lo hizo solo para tener algo vasto y hermoso que contemplar, Isaías 45, versículo 18. También creó a millones de seres espirituales, o ángeles, para que vivieran en él.
Muchos de ellos le sirvieron en el lugar que él hizo para su trono, llamado cielo. No sabemos dónde está el cielo, pero posiblemente esté en algún lugar del cielo del norte, Isaías 14, versículo 13. Por otro lado, podría estar muy cerca de nosotros, Isaías 66, versículo 1. Sabemos que probablemente sea invisible a los ojos humanos, así como los seres espirituales no pueden ser vistos por nosotros. Hace mucho tiempo había en el cielo un ángel jefe cuyo nombre era Lucifer. Ese nombre significa portador de luz o estrella brillante del alba. Dios creó a Lucifer muy sabio, bueno y capaz. Lucifer era perfecto en sus caminos cuando Dios lo creó, y brillante en conocimiento y belleza. Isaías 14, versículo 12. Por lo tanto, Dios hizo a Lucifer gobernante sobre la tierra recién creada, donde millones de ángeles fueron enviados a morar. El trono de Lucifer estaba en un lugar llamado Edén, donde más tarde llegaron a existir los primeros seres humanos. Desde este lugar, Lucifer gobernó a los ángeles de la tierra llevando a cabo todas las órdenes y leyes de Dios. Verás, Dios es el gobernante supremo sobre todo el universo, porque Dios lo creó todo, y todo le pertenece a él. Cuando hizo a Lucifer gobernante sobre la tierra, Lucifer debía obedecer a Dios y llevar a cabo cada regla e instrucción. Ezequiel 28, versículos del 13 al 15. Lucifer fue perfectamente obediente en estas cosas. Hizo todo lo que Dios le ordenó. Hubo años y años de gran felicidad y contentamiento entre los ángeles mientras ellos y su rey, Lucifer, obedecieron cada una de las leyes de Dios. Esto se debe al hecho de que las leyes de Dios son dadas para hacer felices a los seres. Entonces, un día, Lucifer permitió que un pensamiento erróneo entrara en su mente. El orgullo entra. Soy rey de millones de ángeles, se dijo a sí mismo. Con ellos podría formar un gran ejército lo suficientemente poderoso como para atacar a Dios y a sus ángeles. Si pudiera apoderarme de su trono en el cielo, podría tomar el lugar de Dios como gobernante supremo de todo el universo. Isaías 14, versículos 13 y 14. La mera idea de conquistar a Dios y erigirse en gobernante del universo hacía que un gran orgullo creciera en su mente. Y cuanto más daba vueltas a esta idea codiciosa, más ansiaba hacer algo al respecto. Lo que había comenzado como un simple pensamiento erróneo, con el tiempo se convirtió en un plan malvado que hundiría nuestro planeta, nuestro universo e incluso el cielo en una terrible tormenta de problemas. Finalmente, Lucifer dio a conocer su malvado plan a sus súbditos. Hizo promesas tentadoras a cualquiera que lo siguiera en su plan. Al decirles a muchos de sus ángeles que los haría gobernantes de otros mundos en el espacio lejano, y a otros que les otorgaría altos cargos bajo su mando en el cielo, Lucifer logró atraer a un tercio de los ángeles a su ejército. Apocalipsis 12, versículo 4 y Job 4, versículo 18. Sin embargo, la mayoría de los ángeles se mantuvieron leales a Dios y se negaron a volverse contra el Eterno que los había creado. El orgullo y la avaricia que habían surgido de su malvada idea hicieron que Lucifer perdiera parte de su gran sabiduría. De lo contrario, habría sabido con certeza que no podría tener éxito en ninguna guerra contra su creador. Pero el pensamiento erróneo de Lucifer lo llevó a creer algo que no era cierto, y desde entonces el pensamiento de Lucifer ha sido falso. Lleno de la creencia de que realmente podría vencer a su propio creador, Lucifer decidió llevar a cabo su plan. Con millones de ángeles dispuestos a obedecerlo, en lugar de a Dios, ascendió al cielo con ellos para el ataque. Judas 6. La guerra que resultó entre millones de seres espirituales debe haber sido algo terrible. Probablemente usaron grandes fuerzas y poderes extraños y asombrosos que los seres humanos desconocemos. Hoy en día, algunas personas piensan que las bombas de hidrógeno y cobalto y los cohetes que se lanzan al espacio muestran los mayores poderes que existen. Pero estas cosas son insignificantes y débiles comparadas con las poderosas fuerzas que Dios manda. Dios siempre ha sido el ser más poderoso que ha existido. Ningún ser humano, espíritu o ejército de seres humanos o espíritus tiene el poder para conmoverlo en lo más mínimo. Dios manda. En esta guerra que ocurrió en el cielo, tal vez Dios permitió que Lucifer tuviera un pequeño éxito en la guerra, solo para que Lucifer pensara que estaba a punto de ganar. Así, la repentina y terrible derrota sería aún más amarga. Terrible derrota fue lo que Lucifer sufrió. El terrible poder del Creador se desató sobre Lucifer y sus ángeles con una fuerza tan terriblemente destructiva que él y sus seguidores fueron expulsados del cielo y de regreso a la tierra. Segunda de Pedro 2, versículo 4 e Isaías 14, versículo 15. Sin embargo, Dios no había terminado con sus atacantes.
El gran pecado de rebelión de Lucifer contra el gobierno de Dios lo convirtió en un diablo. Su nombre fue cambiado a Satanás, que significa enemigo. Apocalipsis 12, versículo 9. Aquellos ángeles malvados que lo habían seguido fueron conocidos desde entonces como demonios. Los demonios son seres espirituales odiosos, amargados e infelices cuya luz espiritual pura se ha apagado para siempre y que, por lo tanto, no tienen nada más que un futuro miserable y sin esperanza. A Satanás se le permitió mantener su dominio sobre los ángeles que se habían convertido en demonios, Lucas 4, versículos 5 y 6, pero perdió su poder sobre los ángeles en la tierra que no habían pecado al seguirlo. Terrible castigo del pecado. Siempre que se quebrantan las leyes de Dios, el sufrimiento, los problemas y la destrucción son inevitables. Por lo tanto, durante esa gran batalla cuando Satanás y sus millones de demonios intentaron conquistar a Dios, un gran y asombroso cambio se produjo en el planeta. Génesis 1, versículo 2. Lo que durante mucho tiempo había sido un hermoso planeta, nuestra Tierra, se convirtió en una ruina cósmica. Al principio, se levantaron vientos terribles que aplanaron la vegetación por todas partes. Los mares se convirtieron en ondulantes montañas de agua. La corteza terrestre se sacudió y se dobló bajo la presión de los elementos furiosos. Aquí y allá, la corteza se abrió y las llamas y la lava se elevaron hacia el cielo. La atmósfera se llenó de un humo tan denso que nada podía vivir en él. Enormes reptiles voladores que surcaban los cielos en aquellos días se estrellaron contra el suelo. Estruendosas manadas de dinosaurios, o lagartos gigantes, murieron repentinamente. Muchos de ellos, huyendo de los rugientes volcanes que escupían lava, se hundieron hasta su fin en profundos abismos que se abrieron por terribles terremotos. La vegetación aplanada, cubierta por mares enteros de agua hirviendo y lava, se convirtió en lo que hoy conocemos como carbón. Los elementos furiosos en la tierra, el mar y el cielo se agitaron con una fuerza que arrasó toda la superficie de la tierra. Fue como si 1.000.000 de bombas de hidrógeno hubieran estallado en todo el mundo. Probablemente nada sobrevivió a ese terrible tiempo. La vida animal y vegetal fue aplastada. Salmo 104, versículo 29. Los únicos seres vivos que quedaron en el planeta fueron los demonios malvados e inquietos cuya violación de la ley había roto el equilibrio perfecto, la armonía y la belleza del mundo que Dios había creado amorosamente para sus criaturas. Durante un tiempo, nuestro planeta permaneció enterrado en un profundo mar de gases, humo y vapor de agua. Ya no había tierra seca. Los océanos cubrían toda la tierra. Los gases, el humo y el vapor eran tan densos que ninguna luz podía llegar a los mares que cubrían el planeta. ¿Cuánto tiempo duró esta condición? No lo sabemos. Pero finalmente llegó el momento en que Dios comenzó a preparar un evento muy importante en su gran plan, la creación de la humanidad. Actualmente, existen varios planetas además de la Tierra girando alrededor de nuestro Sol, y es muy probable que existan incluso muchos más en el universo. Pero, hasta donde sabemos, la Tierra fue el único planeta que Dios eligió y preparó para albergar a seres humanos a su imagen. ¿Cómo crea Dios? Durante 5 días, Dios trabajó para transformar la Tierra en un lugar perfecto para albergar vida humana, Génesis 1, versículo 23. ¿Te imaginas el gran poder y las impresionantes fuerzas que se necesitaron para cambiar toda la superficie de nuestro planeta en menos de una semana? Recuerda, Dios no es solo una persona, sino la familia divina. El Padre hace la planificación suprema. Él decidió qué hacer. Luego le dijo a la segunda persona de la familia de Dios que lo hiciera. Esta segunda persona se llama la palabra de Dios porque es el portavoz que habla, como el Padre le ordena. Esta segunda persona es quien más tarde nació como humano y se convirtió en Jesucristo. Así que esta segunda persona, o la palabra, ordenó lo que Dios Padre decidió hacer. Al instante, el poderoso y todopoderoso Espíritu Santo produjo todo lo que la palabra ordenó. Así es como Dios creó y formó todo por medio de Jesucristo, Juan 1, versículo 3. El primer día de reformar la superficie de la tierra, Dios preparó periodos de noche y día limpiando gran parte del humo y los gases que rodeaban el planeta que giraba. La luna, el sol y las estrellas aparecieron el cuarto día. Así, un poco de luz llegó a la tierra por primera vez desde que Satanás y sus demonios fueron arrojados del cielo, cuando se formaron profundos y pesados mantos de nubes oscuras a partir de la destrucción del mundo. En ese momento, esas nubes habían cortado todos los rayos de luz del sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, versículos del 3 al 5. En el segundo día, Dios formó una vasta capa de aire fresco sobre la tierra.
Esto causó que gran parte del vapor de agua se filtrara hacia arriba, como el vapor de una tetera, y formara grandes nubes ondulantes y limpias en lo alto del cielo. Este aire, una combinación de gases saludables, es conocido por nosotros como la atmósfera. Génesis 1, versículos del 6 al 8. Era muy necesario preparar la atmósfera, porque el hombre tiene que respirar aire para vivir. En realidad, vive en un mar profundo y pesado de gases, de forma muy similar a como las criaturas marinas viven en las profundidades de los océanos. 3 cielos. Dios llamó a esta atmósfera cielo. Génesis 1, versículo 8. Sin embargo, también habló de otros 2 cielos. Uno es el vasto espacio más allá de nuestra atmósfera. Génesis 1, versículo 14. El otro es donde está su trono. Hechos 7, versículo 49. Él no nos dice exactamente dónde está eso, y los astrónomos no pueden averiguarlo porque no es visible a los ojos humanos. En el tercer día, nuestro Creador moldeó la corteza terrestre para que una parte fuera alta y otra baja. La gran capa de agua que cubría el planeta se drenó hacia las áreas bajas, causando mares profundos. Grandes áreas de tierra quedaron sobre el agua, formando continentes. Génesis 1, versículos 9 y 10. En los continentes, Dios plantó todo tipo de vegetación, árboles, arbustos, flores, hierba, todo lo que podía crecer fuera de la tierra. Y en ese mismo día las tierras de la tierra comenzaron a ser verdes con plantas de todo tipo que brotaron del suelo. Génesis 1, versículos del 11 al 13. En el cuarto día, Dios quitó del cielo lo último del polvo y los gases dañinos, permitiendo así que el sol, la luna y las estrellas brillaran en todo su esplendor sobre las tierras y los mares. Génesis 1, versículos del 14 al 19. En el quinto día, el Creador plantó en el mar ballenas, peces, anguilas, pulpos y muchas otras criaturas acuáticas. Ese mismo día, también formó varias clases de aves para volar por el aire. De estas criaturas marinas y aéreas surgieron muchas otras de su especie, y con el tiempo los mares y los cielos estaban llenos de seres vivos. Génesis 1, versículos del 20 al 23. Ahora Dios había renovado toda la faz de la tierra en 5 días, y por fin el planeta estaba listo para que Dios creara al hombre para vivir en él. Pero antes de crear al hombre en ese sexto día, Dios formó otras criaturas para vivir en la tierra. Elefantes, ganado, lagartos, gusanos, insectos, todo lo que camina o se arrastra fue creado ese día. Génesis 1, versículos 24 y 25. El hombre creado. Por fin, Dios realizó la tarea más importante del trabajo físico. Usando el material del cual formó la tierra, creó a un ser humano, Génesis 1, versículos del 26 al 28. Este primer ser humano fue creado de tal manera que se parecía mucho a Dios. Era como si Dios fuera un escultor, haciendo una estatua de sí mismo en carne, sangre y hueso. En realidad, Él hizo a este primer hombre del polvo de la tierra, luego hizo que respirara aire y viviera, y se convirtió en la primera alma viviente de su especie. Génesis 2, versículo 7. Dios llamó a este primer ser humano Adán. Adán fue el primer hombre mortal viviente en este planeta. Primera de Corintios 15, versículo 45. El Creador ya había plantado un hermoso parque para que Adán viviera y trabajara. Este parque estaba en Edén, una tierra al otro lado del mundo de lo que ahora es los Estados Unidos de América. Dios sabía que Adán se sentiría solo si fuera el único ser humano. Tomó una costilla de Adán mientras dormía y, mediante su poder creativo, formó una mujer. Dios se la dio a Adán como compañera. Adán la llamó Eva, Génesis 2, versículos del 18 al 22. Todo esto lo hizo Dios en 6 días de trabajo. Cada día, entonces, tenía solo 24 horas y tenía una noche y un día, igual que ahora. ¿Cómo se creó el sábado? Pero Dios aún no había terminado su semana de creación. En el séptimo día descansó de su trabajo, y por lo tanto creó el día de reposo, descansando en lugar de trabajar. Génesis 2, versículos 2 y 3. Así terminó la primera semana en la historia del planeta remodelado en el que los seres humanos hemos vivido durante casi 6.000 años. Al séptimo día, en el que Dios descansó, lo llamó Sabbat. Éxodo 16, versículo 26. Lo bendijo como un día especial de descanso, y lo apartó como su propio día, perteneciente a él. Hizo una ley: el hombre siempre debería observar ese día santo cada semana, descansando y reuniéndose en la iglesia para adorar.
Dios hizo ese día tiempo sagrado, y ordenó a todas las personas que siempre lo santificaran. Él dio los otros 6 días al hombre para el trabajo y el juego del hombre, pero el último día de la semana lo reservó para sí mismo. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Probablemente recordarás que la última vez que usamos nuestra máquina del tiempo fue cuando deseamos ver toda la tierra como era en las eras distantes durante las cuales Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Los ángeles vivían felices allí. Ahora, volvamos a la máquina para ver parte del hermoso jardín del Edén, el parque donde vivieron Adán y Eva. Contentamiento en el hermoso jardín del Edén. La belleza de Dios. Probablemente veas en la pantalla una profunda ladera verde y herbosa que baja hasta un arroyo de agua azul brillante y centelleante. La ladera está adornada con elegantes árboles de sombra, árboles frutales y coloridos racimos de plantas y flores. Más allá del arroyo bordeado de helechos hay un imponente acantilado de ágata roja y amarilla, sobre el cual cae una cinta espumosa de agua reluciente. A un lado, en la distancia, hay colinas onduladas cubiertas de verdes arboledas de árboles frondosos y arbustos en flor. En la distancia, al otro lado, hay una exuberante jungla de enredaderas increíblemente hermosas que se arrastran densamente entre elegantes y altas palmeras. Génesis 1, versículo 31. Algunos primeros planos en la pantalla de nuestra máquina del tiempo muestran extrañas aves de brillantes tonos volando de árbol en árbol. Sus cantos llenan el aire con una música relajante que parece decirnos que aquí hay verdadera paz y felicidad. Otra vista nos muestra a Adán y Eva junto al arroyo. Están observando con divertido interés las travesuras de peces, tortugas y otras criaturas acuáticas que juegan en el agua clara y fresca. Ahora nuestra máquina del tiempo capta una imagen de Adán y Eva felizmente ocupados, Adán vistiendo y podando los exuberantes arbustos, vides y flores y cantando alegremente alabanzas a Dios. Eva preparando una deliciosa comida llena de atractivo visual mientras sonríe de alegría por lo que está haciendo. Son muy felices en su trabajo. Pero también disfrutan de horas placenteras caminando y hablando con Dios, y también hay tiempo para paseos saludables y relajantes por la naturaleza. Quizás lo primero que notarás sobre Adán y Eva es que sus cuerpos están perfectamente formados. Adán es recto, musculoso y atractivo. Eva es hermosa y grácil. No es difícil para ti ver esto, porque están desnudos. Verás, Adán y Eva no necesitaban ropa porque no hacía frío en el parque. Además, no había cardos ni espinas que los rasgaran. No se dieron cuenta de que existía tal cosa como estar desnudo, y por lo tanto no se avergonzaban. Génesis 2, versículo 25. Mira la pantalla de nuevo. Un enorme león emergió de las profundas sombras de los frondosos árboles y se acercó lentamente a Adán y Eva. Los dos seres humanos estaban tan interesados en las criaturas acuáticas que no tenían ni idea de que la gran bestia estaba tan cerca. Pero al instante siguiente, el agudo sentido del oído de Adán lo impulsó a girarse y ver lo que estaba casi sobre ellos. Balanceó su fuerte y correcta cola para agarrar la espesa melena del león, y luego, juguetonamente, rascó la cabeza de esta bestia que simplemente venía de visita amistosa. Antes de que Eva fuera creada, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas, Génesis 2, versículos 19 y 20. En ese tiempo de paz perfecta, todas las criaturas eran amigables e inofensivas, tal como lo serán en el tiempo de paz que llegará al mundo dentro de unos años, Isaías 11, versículos del 6 al 9. Al observar estas escenas del pasado lejano, probablemente haya prestado poca atención a la máquina del tiempo. Pero ahora obsérvela con atención. Es la Biblia. Quizás por primera vez te das cuenta de que su forma se asemeja mucho a la de un libro abierto. Al examinarlo más de cerca, notas que lo que creías que era la pantalla de la máquina son en realidad las páginas abiertas del libro más importante de todos, la Biblia.